Aprecio y agradezco muchísimo por la amable compañía. Sintonía muy especial y amplia a partir de esta hora, las 6:52 de la mañana. Yo creo que vamos a coincidir con Marcelo Ortiz Villasís, columnista del diario El Comercio, respecto a que la seguridad social ecuatoriana está en franco peligro. Ahora que estamos aludiendo el tema de cambios laborales o de régimen laboral, pues hay elementos que le hacen a la seguridad social ecuatoriana al borde del abismo, que le hacen susceptible de una nueva realidad que pareciera sería semejante o mucho más radical y dura de poder procesar y afrontar su quiebra. Estamos hablando de una quiebra de la seguridad social. En abril próximo va a cumplirse un año de la intervención del poder presidencial absoluto, como nunca ha sucedido en 60 años anteriores en la seguridad social ecuatoriana, que ampara al pueblo afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en esta ocasión del año 2015 se suprimió el aporte del 40%, considerado como porcentaje responsable, ineludible y que debía entregar el gobierno cumplidamente al BIES. Esta negativa, que anuló un rubro económico sustancial, se benefició directo al pueblo. Esta negativa, que anuló un rubro al pueblo trabajador, seguramente fue un factor para que se situaran en el país un índice de riesgo en el IES. Estamos hablando del IES, no del Ecuador, en el IES. Un índice de riesgo en la institución aseguradora de casi 1.700 puntos. 1.692 para ser exactos. Esto Marcelo Ortiz Villasís nos daba a conocer. Y él decía, pronto podría agravarse tensionando el presupuesto del Estado para el año 2016. Y más aún por el elemento desfavorable que constituye el precio de $15 por barril de petróleo. Esto pudimos apreciar en la lista de precios de petróleo en los mercados internacionales el viernes anterior. Bueno, pues estos datos extraídos de la realidad que reflejan deuda interna o de casa adentro se agudizarán por la necesidad de disponer de más dinero que tiene el gobierno para cubrir sus gastos mensuales. Y es oportuno mencionar los datos de la acumulada deuda, que en noviembre alcanzó ya los $8.000 millones con el Banco del IES, un monto que demuestra haber dejado muy atrás la deuda que tiene con China, porque la de China, pese a que no conocemos su configuración total, la deuda que tiene con China el Estado ecuatoriano es de $5.466 millones. La Cámara tiene que adaptarse al invitado, no a la inversa. Es oportuno mencionar también que ya ahora se está triplicando a partir del año 2009, que representó el 4,5% de la deuda total, mientras digo que ahora ya está triplicada porque llega casi al 13%,
que representan 12.546 millones de dólares. Son cifras que a primera hora de un informativo resulta, si ustedes quieren, cansinas, no muy entendibles, y bueno, el tema es ese. Se trata de una cifra muy alarmante, la que le debe el Ecuador a la República Popular Chino, país que tiene el mayor monto prestado hasta ahora. Datos como los mencionados escenificarían una danza macabra de dinero adeudado, tanto al IES como a los chinos. Más aún, si para el actual año 2016 en la proforma constan 1.000 millones de dólares que deberá entregar el Banco del IES al gobierno correísta, por lo cual pasará a ser el acreedor número 1. ¿Quién? El gobierno correísta. ¿A quién? Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Dinero de quién es? De los afiliados. No es del Estado. No es una dependencia del Estado. No es una dependencia del Estado. Datos como los mencionados escenificarían una danza macabra. Qué cosa más espantosa, ¿no? Además es un hecho demostrativo de que la ubicación, es un hecho demostrativo de que la ubicación tan alta del riesgo país hace muy difícil la concesión de créditos de otros países u otros organismos internacionales. Se les cierra el crédito porque ya los niveles son demasiadamente importantes. Y entonces la crisis fiscal es un hecho fatal que conduce a aumentar la desocupación. Es además una fuente pródiga del empobrecimiento de amplias capas de la población y que podrá llegar a los segmentos de la clase media fácilmente y ya mismo. Entonces cabría insinuar y tal vez recomendar la urgente lectura del título 7 de la Constitución Política de la República del Ecuador, que trata del régimen del buen vivir. Mira, consiguiendo este capítulo de la Carta Política, el título 7 de la Constitución, aquí en la Constitución que tenemos a la mano, para que seguirle proveer a nuestro invitado, el doctor Viteri. Y si urge, sí sería bueno también ofrecerle al señor economista Bucarán. Yo digo, cabría insinuar y tal vez recomendar la urgente lectura del título 7 de la Constitución Política de la República del Ecuador, que trata del régimen del buen vivir inventado por ellos, en la parte que dice seguridad social, y que se basa en parte de la seguridad social, y que se basa en la sostenibilidad, la eficiencia, la celeridad y la transparencia en beneficio de la población. Ustedes pueden admitir, aceptar que en estas circunstancias, reduciendo la jornada laboral a 30 horas semanales, la economía del país y la economía del resto de instituciones públicas no sufrirán un impacto que podría ubicarnos a la saga de los países por la falta de energía financiera, de capitales de desarrollo. No habría una sinergia para los otros temas que están pendientes. Y ahí viene este escandaloso negociado, porque le han robado al IES de arriba abajo, por todos los lados, por todos los ángulos, donde las autoridades que se han turnado en este ejercicio de administrar la institución lo han hecho posible.
han sido permisibles o socias. El call center, hay una denuncia este día martes 23 de febrero que da vergüenza, ¿no? La Contraloría General del Estado estableció que se registraron al menos 38 millones de llamadas fantasmas a la hora. A la hora, ¿no? ¿Qué tipos? Según el contrato auditado por la Contraloría General del Estado, la empresa que tenía a su cargo el call center del instituto no podía agendar citas a través de teleoperadores especiales y sin autorización de la autoridad. No podía. No obstante, mediante el acceso irregular a la plataforma digital de la entidad, habría logrado un pago en exceso de más de 700,911 dólares. Y por otra parte, según el informe, entre el 1 de septiembre del 2012 y el 4 de abril del 2014, los teleoperadores aumentaron sus horas de trabajo. Para que fuera legal, se debió conseguir una autorización con 15 días de anticipación, pero esto no ocurrió. Y la empresa contratista, por iniciativa propia, amplió 113,500 horas agente para que el servicio de asistencia médica telefónica, sin un sustento técnico, dice el documento, se viabilice. Y también se conoció que al agendar citas se pudo agregar un costo adicional, un costo extra. Así se habría cobrado por dos servicios, el de la cita y el de la atención telefónica. Todo va al beneficio de los que idearon este sistema. Y este es un sistema que ha estado predominando, digamos, en los últimos años en el famoso call center. ¿Quién se inventó el call center? Pero dando gracias al Señor, ya está el oportuno Contralor General del Estado al mando de esta investigación. Pero que nos dé en detalle, pues, qué es lo que venía sucediendo. Yo he tenido que un poco hablar de todo, de cifras, de peligros, antes de topar un tema que sería muy peligroso para la institución si las modificaciones de carácter laboral no le favorecen a una especie de productividad en el rescate de los aportes. Entonces, allí, ¿cuáles cree usted? Mi cordial saludo, ya lo hice para el economista Santiago Bucaram Villasís. Él es el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad San Francisco de Quito. Y ahora mi saludo de respeto también para el señor doctor Joaquín Viteri, exdirector del IES y asesor este momento del Frente Unitario de Trabajadores. Vamos entonces ahora sí a analizar los efectos que traería, por ejemplo, la jornada laboral reducida. Todos están preocupadísimos por perder el empleo, y entonces el propio presidente de la República ha llegado a la conclusión de que reduciendo la jornada de trabajo se podría ahorrarle al Estado, y en este caso a la institución IES, no sé si algunos dineros frente a una situación igualmente emergente que está viviendo la institución en silencio, porque aquí no hay quien le llore pues al IES. El señor nuevo presidente ejecutivo lo que dice es que está todo bien. Los anteriores directores también nos han dicho, ¿le puedo incluir, Joaquín? Nos han dicho que todas las cosas en el IES están en buenos niveles de eficiencia. Pero la verdad es que, ¿qué reparos tenemos
¿Y qué personalmente usted, doctor Viteri, qué temores le asisten respecto al futuro de la institución con estos cambios en la ley laboral? Muy buenos días. Y buenos días. Permiso, economista. Le agradezco mucho y le agradezco al economista que me permita iniciar este tema. Necesariamente, yo creo que la seguridad social está en eminente peligro. Inminente peligro. Es una situación absolutamente que el señor presidente del Consejo Directivo lo dice de una manera burlesca, porque no se lo puede decir de otra manera, al país de que no pasa nada, que todo está bien. Los que estamos cercanos, yo diría el ciudadano común, siente que realmente la seguridad social va a ir a un proceso de deterioro de tal nivel que mucho me temo que en el futuro van a ser muy difícil la entrega de las prestaciones. Están actuando de una manera tan irresponsable, porque no entienden que los recursos que en este momento, como dice el señor presidente del Consejo Directivo, son múltiples. Así es, hay buenos ingresos actualmente, porque se han incorporado muchos ecuatorianos al sistema de seguridad social, pero no entiende que cada ciudadano, al entregar su aporte, constituye una reserva propia de cada afiliado para cuando se enferme, para cuando venga una situación, como nosotros llamamos de contingencia social, un accidente de trabajo, una invalidez, una enfermedad profesional, alguna situación que pueda ocurrir durante su vida laboral, y si no ocurre, en buena hora. Y luego, lo que todos anhelamos, tener algún momento una jubilación digna, pero no va a llegarse a eso con esta administración tan, yo diría, irresponsable frente a lo que constituye, lo que usted hace un momento decía con mucha propiedad, trayendo un comentario que es absolutamente coherente, algo que es fundamental para que todos podamos tener una claridad en esto: la sostenibilidad del sistema. Es decir, que la seguridad social no solo permita la satisfacción de las prestaciones de los actuales beneficiarios, de los actuales afiliados, de los jubilados, no, sino de las futuras generaciones. Ahí está la sostenibilidad, y para eso se creó la seguridad social, que bien lo ha dicho usted con una buena precisión. No es una institución del Estado, no es una institución pública, es una institución privada, es decir, nuestra, de propiedad de los afiliados. Que haya una participación del Estado, que actualmente ya no lo hay, dicho de paso, porque mientras ellos entregan el 60%, yo diría el 72%, al sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas, en cambio a nosotros nos quitaron el 40%, con lo cual la sostenibilidad del sistema de seguridad social es absolutamente difícil. Yo diría que se va este gobierno y vendrán situaciones sumamente graves para el próximo gobierno cuando la seguridad social comience a tambalear en el momento de la entrega de las prestaciones. La reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas o hasta 30 horas semanales, con la posibilidad de que se agrupen 10 horas diarias por 3 días, es lo que no logramos sintonizar o entender. Repito, la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas diarias o hasta 30 horas semanales, con la posibilidad de que se agrupen 10 horas diarias por 3 días, es una de las opciones que el gobierno está analizando, incluir en el proyecto de reformas laborales con el carácter de económico urgente que enviará la Asamblea. El señor ministro de la Producción, don Vinicio Alvarado, ha dicho que la opción de las 10 horas diarias por 3 días serviría para que la empresa decida cerrar la producción y con eso abaratar costos. ¿Cómo le parece a usted, economista Santiago Bucarán? Muy buenos días. Muy buenos días. Primero hay que analizar cuál es la racionalidad de esto. Desde el punto de vista de teoría económica, si se tiene un sistema laboral rígido, lo que puede generar es que las recesiones, y en este caso las crisis, se hagan mucho más profundas, porque no habría la capacidad o no habría la oportunidad de que se ajusten
variables como los salarios, haciendo que el ajuste sería en la cantidad de producción y por lo tanto se produciría mucho menos y la recesión sería mucho más grave y pudiéramos entrar. ¿Por qué se agrava la contracción económica, en este caso de la institución? Porque estamos focalizando en el IES esta situación. Focalizando en el IES. Sí, ya. Es decir, los impactos que generaría. Bueno, todavía no ha quedado claro cómo se va a hacer el proceso de las aportaciones, porque recordemos que se ha hablado de que es un paro parcial, que no es un despido, sino que es una reducción temporal de las horas de trabajo. No ha quedado claro si es que también va a generar esto una reducción temporal de las aportaciones. Adicionalmente, como lo ha dicho Joaquín, esto pudiera agravar una situación de liquidez del IES, una situación que al día de hoy no se sabe qué es lo que está sucediendo. Ese es el grave problema actualmente del IES. No se sabe exactamente cuál es su situación de liquidez, cuál es su situación real para enfrentar todas las necesidades de... Tiene que ser calamitosa como del resto de ámbitos de toda la economía, porque la crisis de liquidez que está sufriendo el país es del todo amenazante, incluso contra el formato monetario. Exactamente, tiene que ser muy grave y más que nada porque el gobierno de alguna manera ha utilizado al IES como caja chica, partiendo de un precepto totalmente errado de que el IES le pertenece al gobierno o que el IES le pertenece a toda la ciudadanía. No, el IES le pertenece al trabajador. El IES, como dijo Joaquín, es una institución privada. Sin embargo, el Estado no lo ha entendido así y lo ha utilizado como caja chica y este adicional, este paro parcial, junto con las demás políticas que se han establecido durante estos años, como el no pago del 40%, etcétera, puede hacer que el IES colapse mucho más rápido o en un tiempo mucho más temprano de lo que nosotros esperaríamos. Teme, precisamente. Y lo que da más miedo es que no sabemos realmente la situación, porque las cifras no son transparentes y porque justamente, de nuevo, caemos en una situación de falta de transparencia en gran medida pudiera decirse, para solapar ciertos comportamientos que no son correctos por parte del gobierno. Dios no quiera. Si cae el 10, yo creo que no habría un soporte financiero macro más conflictivo que un episodio de esta naturaleza. ¿Se dañaría prácticamente toda la plataforma financiera del Estado? Es que, decir que se daña toda la plataforma financiera del Estado, de nuevo caemos en la trampa de creer que el IES debe ser parte de las finanzas del Estado y no debe ser así. O sea, no debe ser así. Nos han enseñado. Claro, a quien se afectaría es al trabajador, a quien se afectaría es a aquellos que han dado las aportaciones, a quien se afectaría es a aquellos que han puesto la confianza de que va a existir una institución que lo va a proteger cuando tenga problemas de salud en el corto plazo y en el largo plazo, cuando se jubilen y tengan que recibir las pensiones. A quien se afecta no es al Estado, a quien se afecta es al trabajador común, a las personas que dedican sus días a trabajar y aportar y confiando de que ese dinero va a estar ahí y que va a ser utilizado de la manera correcta. Muy bien. Ahora, lo que queremos saber es esta partecita. El señor ministro Vinicio Alvarado, ministro coordinador de la producción, ha dicho que la opción de estas 10 horas diarias por 3 días serviría para que la empresa decida cerrar la producción y con eso abaratar costos. Esta sí es una figura que me llama profundamente la atención. Pero como Vinicio Alvarado ha de decir para él, es que no hay otra fórmula. Ustedes le podrían ayudar al señor ministro a visitar otras opciones, por lo menos en el imaginario administrativo. Necesariamente, yo considero que es una Joaquín política Viteri. Totalmente neoliberal y yo diría inconstitucional. Porque en el momento en que se alteran las jornadas de trabajo, se alteran las remuneraciones de las personas trabajadoras, el disminuir la jornada, téngase en cuenta esto de forma muy clara, al trabajador se le descuenta su ingreso. Es decir, si una persona trabajadora tiene el salario básico mínimo 366,
en el momento que se le disminuye la jornada a 6 horas, inmediatamente se produce un efecto negativo para su ingreso, porque ya no percibirá los 366, sino aproximadamente $300. Con lo cual se está violentando su derecho y fundamentalmente se está violando de manera flagrante la Constitución, porque establece de manera muy clara la Constitución. La remuneración de la persona trabajadora tiene que hacerse en los plazos convenidos y no podrá ser disminuida, dice la Constitución en el artículo 328. Es decir, en este momento yo diría que vivimos la inseguridad jurídica más grave de la historia, porque no se está en ningún momento respetando lo que se quiere, lo que está en vigencia, es decir, una jornada de trabajo que está contemplada en el código que permite un ingreso a una persona trabajadora. En el momento que hay una disminución de la remuneración, en ese momento hay una violación constitucional. Es decir, si hubiera una Corte Constitucional que actuara de una manera directa, yo pienso que tendríamos nosotros la posibilidad de que este gobierno no presente un proyecto de reforma que es inconstitucional. Porque mire, se está diciendo de manera expresa el artículo 327, se prohíbe toda forma de precarización. Lo que están proponiendo es una precarización, tanto lo que dice Alvarado como lo que dice y anuncia el presidente de la República. Y ahí dice clarito, se prohíbe toda forma de precarización como la determinación laboral por horas y cualquier otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. Entonces, si hay una prohibición del contrato por horas, no puede hablarse de la alteración de una jornada de trabajo para hablar de jornadas de 10 horas, de 30 horas semanales, cuando esto violenta absolutamente el derecho de las personas trabajadoras a su ingreso. Yo le quiero preguntar, a este momento he tomado contacto telefónico con el dirigente de los trabajadores, señor Nelson Erazo. Queremos saludarle y pedirle compare su reacción con esta, que pertenece a Richard Martínez, el señor presidente del Comité Empresarial. Él dijo, Nelson Martínez dijo que la reducción de la jornada laboral sí implicaría la reducción del sueldo, obviamente, pues tienen que ajustarse las horas trabajadas a los ingresos, pero que la medida evitaría el colapso del desempleo. Y no cree que sea un mecanismo de precarización laboral porque detrás están los conceptos de temporalidad, de voluntariedad y el acuerdo entre las partes. El señor Martínez, el ingeniero Martínez, el economista Martínez, ratificó que discuten una propuesta que planean presentar al Consejo Nacional del Trabajo e incluye esta propuesta el diseño de un proceso alternativo al paro patronal, ¿no? Que sea rápido y que parta de un acuerdo entre empleadores y trabajadores. Valdría la pena, Nelson Erazo, que ustedes se pongan al habla y dialoguen esta operación, viendo las conveniencias para ambas partes, pero de pronto el dirigente empresarial ve como aceptable esta circunstancia. Y repito, dice que no es un mecanismo de precarización laboral, porque detrás están los conceptos de temporalidad, voluntariedad y el acuerdo entre las partes. Este puntito nos hace el favor, Santiago, de ayudarnos a explicar a la ciudadanía antes de yo recibir la reacción de Nelson Erazo. ¿Cómo le parece a usted esta explicación que ha dado Richard Martínez? Bueno, en teoría parecería que está bien, pero el problema es que hay muchas limitantes legales que están impuestas por la Constitución para poder hacerlo. Entonces, ¿a cuáles se refiere, por ejemplo? Como por ejemplo todas las que ha indicado Joaquín. Ahora, ellos parten de un supuesto que es muy difícil de creer o cumplirse. Y es que al reducir las horas de trabajo, se va a reducir el pago de los trabajadores, pero además se puede obligar a ese trabajador a producir más. Ese es el pequeño adicional. O sea,
En Ecuador, desde que entró la Revolución Ciudadana, tenemos un grave problema, que lo ha dicho el Fondo Monetario, que lo ha dicho el Banco Mundial, que lo han dicho varios académicos, y es que la productividad no ha crecido tanto en comparación con los salarios. Lo lógico es que los salarios crezcan a la misma velocidad de la productividad. No ha habido un crecimiento de la productividad y ha habido un crecimiento enorme de los salarios, una inflación muy fuerte en los salarios. Ahora, esta inflación de los salarios, la responsabilidad viene del gobierno en gran medida por la inflación que generó en los salarios de la burocracia, pero en el caso de la productividad hay que ser muy sinceros y hay que ser muy honestos. Es un grave problema del sector empresarial que no invirtió en productividad, no invirtió en tecnología, no invirtió en crecimiento productivo. Entonces, lo que se trata de hacer con este tipo de medidas como este paro parcial y todas estas cosas, es lograr que el salario esté al mismo nivel que la productividad y por lo tanto que se obtenga un crecimiento mucho más armónico y mucho más sano. Sin embargo, parte del supuesto de que al reducir los salarios, que no es otra cosa que reducir los salarios, porque se reducen las horas de trabajo, la productividad se va a mantener en el mismo nivel, o quizás va a subir la productividad, lo cual es un supuesto muy fuerte, es un supuesto muy complicado de mantener, de ahí que dudo mucho de que se pueda solucionar este problema a través del paro parcial. Es una medida parche, y es una medida parche más que nada. Y que debería ser muy rápido, ¿no? Claro. Y en además, temporalidad de vigencia. Y además está basado justamente en algo que es la voluntariedad. Pero ¿cómo se puede pedir a un trabajador que sea voluntario en este programa de paro parcial si el gobierno dice continuamente que no hay crisis? O sea, el gobierno dice que no hay crisis, de pronto viene el empresario y dice, estamos en crisis, entonces dice, no, pues el gobierno me dice que no hay crisis. Tú lo que quieres es explotarme. Claro. Entonces, ¿cómo se consigue esa coordinación de las partes? Le dice el trabajador al empleador. Exactamente. Pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue también la coordinación cuando el gobierno manda cartas totalmente pendencieras al trabajador diciendo yo estoy aquí para protegerte, yo estoy aquí porque primero es el trabajo y segundo es el capital? Un precepto que es totalmente errado, porque no es que es primero el trabajo y luego el capital, ni primero el capital y luego el trabajo. Los dos son complementarios, los dos son importantes. A los dos hay que protegerlos si es que queremos un sistema de productivo sano. Y ahora se dice, ¿qué otras alternativas tenemos? Por ejemplo, en el reporte de competitividad del Fondo Mundial Económico, claro, la primera razón por la cual tenemos baja competitividad son las regulaciones restrictivas de trabajo. Pero estas son unas regulaciones que son muy complicadas de sobrepasar, y de hecho, Walter Spurrier indicó en uno de sus editoriales este domingo de que quizás ahorita podamos lograr este paro parcial. Pero esto no quita que en el futuro haya reclamaciones legales, porque no es tan claro de que sea legal. No es tan claro que sea legal, tal cual como le dijo Joaquín. Pero hay otras variables con las cuales el gobierno puede jugar, como reducción de impuestos. Las tasas impositivas que tiene que pagar el sector productivo son muy altas y son muchas. Hay una complejidad en las regulaciones impositivas. Hay una eficiente burocracia en lo que son, ¿cómo se llama? Los trámites de manejo de permisos, etcétera. Y los aranceles. El gran problema del sistema productivo ecuatoriano es que sus costos son muy elevados comparados con los costos de otros países. Y muchos de estos costos nacen porque las materias primas, no solamente el trabajo, sino los otros componentes son altos porque existen muchos aranceles. Tenemos estas salvaguardias que son para proteger al proteger al gobierno, pero no para proteger a la economía. Porque la economía que se sustenta en el sistema productivo ha sentido el golpe de estas salvaguardias. Entonces, así como el gobierno dice, no, lo primero es que piensan los empresarios es atacar al trabajador. No, el gobierno está primero pensando en atacar al trabajador, porque el gobierno tiene herramientas como herramientas de reducir los impuestos, ¿no? Reducir, por ejemplo, hay algo que es totalmente pernicioso, que es el anticipo del impuesto a la renta, y que es quitar liquidez al sector productivo para darle liquidez al gobierno. Eso se puede eliminar. Se puede eliminar las salvaguardias. Se pueden hacer tantas cosas, pero no, se pensó en vamos a hacer esta flexibilidad laboral. Usted plantea un modelo alternativo. Claro. ¿Y por qué no le dejamos al señor Nelson Erazo a nombre de los trabajadores y al señor economista Richard Martínez a nombre de los señores empresarios que tengan la bondad de conversar y discutir este tema?
Usted ha oído un poquito más de las reflexiones que han hecho mis invitados al estudio, Nelson. Dígnese saludando a Richard desde nuestra mesa de trabajo y desde el lugar donde se encuentre el señor Nelson Erazo. Le damos la más cordial bienvenida. Economista, a ver si me está escuchando. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Estoy escuchando sin ningún inconveniente. Usted continúa, por favor, con el manejo del programa. Estoy muy atento. Sí, ahí estamos. Nelson, por favor, ahora le vamos a escuchar muy atentamente, pero ojalá se pueda dirigir siempre al representante de los empleadores, para que entre los dos se establezca un diálogo que ojalá confluya a crear un modelo, si se quiere, alternativo, ¿no? Que esté, no se puede pedir a la carta las cosas. Alguien tiene que hacer concesiones de lado y lado. Entonces, vamos siendo objetivos, pero también pragmáticos, pero no tampoco lo que suelen decir, pues, ¿no? Con la letra P. Eso no queremos que pasen ni los empresarios, ni la seguridad social como sistema, ni peor los trabajadores. Vamos a ver. ¿Usted tiene la palabra, Nelson? Bueno, muy buenos días. Un gusto el poder expresar algunos elementos en relación al tema laboral. Primero, yo quisiera hacer un análisis de qué es lo que ha significado la política laboral en estos años del correísmo. Y creo que todos vamos a coincidir que ha sido una expresión de los acuerdos entre los empresarios y el gobierno nacional. Así lo aprobaron el Código de la Producción, así establecieron el tema de la Ley de Justicia Laboral, así pactaron los acuerdos con la dinamización de la jornada laboral, así han ido elaborando un sinnúmero de acuerdos que han venido afectando los derechos de los trabajadores. Sin embargo, ha sido el gobierno nacional, al igual que los empresarios, quienes se han negado a discutir con las centrales sindicales que están alrededor del FUT. Y voy a señalar por qué. El día de ayer nosotros estábamos reunidos en las centrales sindicales para discutir una posible apertura de la discusión con los empresarios, para discutir el tema seguridad social, pero también para discutir el tema laboral. Sin embargo, recibimos una comunicación que decían que ellos dirían siempre y cuando la discusión sea solamente sobre la seguridad social. Lo que evidencia es que ellos ya tienen los acuerdos con los empresarios y por eso, con el gobierno, y por eso es que están de acuerdo en que se dinamice la jornada laboral. Porque el tema no pasa solamente porque se reduzcan las horas de trabajo o se reduzca el salario. Si usted le escucha al presidente Correa, él establece 3 temas en lo de la jornada laboral. Primero establece el tema de jornadas de 6 horas, 5 días a la semana, que serían las 30 horas, y con esto la reducción del salario básico unificado. Pero también hablan el tema de que debe cumplirse las 40 horas y que esto debería ser, ¿no es cierto?, en jornadas de 6 horas y que las otras 5 o las otras 10 horas se pueda partir en los días de fin de semana, sábado y domingo. Lo que buscan es abaratar costos, con esto no pagarían obviamente lo que serían horas extraordinarias y horas suplementarias, y evidentemente sería un beneficio para los empresarios y un perjuicio para los trabajadores, porque además de que hay la posibilidad de que les reduzcan el salario básico, también nos van a reducir los ingresos, porque antes el trabajador que ganaba un salario básico para suplir el tema de la canasta familiar tenía que verse obligado a hacer horas extraordinarias. Si ahora nos van a quitar esta posibilidad, este derecho que está dentro del Código del Trabajo, evidentemente que también atenta contra el derecho de los trabajadores. Pero estamos en emergencia y hay otros considerando o considerados que tienen que intervenir desde su contribución también de ámbito, de sector. Pero veamos qué nos dice el presidente de la Cámara de la Producción Nacional, el señor economista Richard Martínez. Y gracias, Gonzalo. Un saludo a los panelistas. Mire, Gonzalo, creo que hay que definir los momentos para la gestión de la política pública y para los temas que tenemos que discutir todos los ecuatorianos, porque si cada uno de los sectores se atrinchera en una sola posición y no está dispuesto a encontrar
puntos de consenso, va a ser muy difícil que la situación económica del país salga hacia adelante en los momentos en los que necesita del concurso de todos para lograr algunos puntos que nos lleven a sobrepasar esta situación de complejidad. Y evidentemente en lo estructural hay muchísimo trabajo por hacer. Usted ha escuchado nuestras declaraciones, varias veces hemos estado en su medio de comunicación. Hay que darle un giro a la gestión de política pública, no solo en términos de su concepción, pero también de su construcción y de su ejecución para darle sostenibilidad al crecimiento económico. Y eso implica dar paso a una economía que crezca empujada por la actividad privada que hoy por hoy genera el 90% de los empleos a nivel nacional, y eso no se ha dado en los últimos años. Es por eso que este shock externo de caída del precio del petróleo, de apreciación del dólar, complica más la situación, porque tenemos una economía que ha estado vinculada fuertemente al incremento del gasto público. Pero más allá de eso, que es evidente que tenemos que discutir, hay también que tomar ciertas decisiones de carácter emergente. ¿Para qué? Para proteger el empleo de los ecuatorianos. Y es allí donde nosotros observamos que hay alternativas de este momento, que no son alternativas, Gonzalo, y esto es importante que conozca la ciudadanía, que se ha ocurrido o que se nos han ocurrido a nosotros en las últimas semanas desde un escritorio, ni mucho menos plantear, sino como concepto en general de adaptabilidad laboral que lo maneja la Organización Internacional del Trabajo a través de distintos convenios y que se ha implementado en varios países. Sobre el tema del paro patronal, yo coincido, me parece que Santiago señalaba que hay una complejidad en su aplicación, habría que revisar el mecanismo jurídico para que se dé paso a un mecanismo sumario administrativo bastante expedito, pero más allá de eso, el concepto creo yo que es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ya sucedió en la crisis de 2009, en varios países como Alemania, Bélgica, por ejemplo, se implementó esta política y se logró evitar el despido de 1 millón de trabajadores. Eso es importante. Esta estrategia lo que busca es un ganar en el tripartismo. Gana el trabajador porque no pierde su empleo, por lo tanto no pierde su capacidad adquisitiva en el mediano plazo, la demanda agregada no tiene un shock tan fuerte como en el desempleo. Segundo, no se pierden destrezas al estar desempleado. Gana la empresa, por supuesto, porque se abaratan costos. Eso es importante, Santiago también lo decía, el costo país es un problema en estas circunstancias para competir, y gana la sociedad en su conjunto, Gonzalo y amigos, porque uno de los mayores problemas que genera el desempleo es la exclusión social. Entonces, creo que estas herramientas permiten, en la medida en que cumplan varias condiciones, evidentemente, primero, que sean temporales, segundo, que sean voluntarias, y tercero, que partan de un acuerdo entre las partes, entre el empleador y el trabajador. Es allí donde se pueden construir este tipo de cosas, porque de lo contrario, si van a ser normas que tengan que aplicarse sobre la obligatoriedad, o si no existe un acuerdo consistente en la empresa, va a ser muy difícil que esto sea sostenible en el mediano plazo. Examinemos, Nelson, ¿qué pierden los trabajadores? Bueno, yo insisto una vez más, el tema es de que a pretexto de que, entre comillas, hoy vivimos una crisis, lo que se está descargando es esta crisis en los hombros de los trabajadores. ¿Por qué? Cuando estuvimos económicamente bien, por ejemplo, los empresarios fueron los que se negaron a incrementar los sueldos y salarios de los trabajadores. Fueron ellos también los que no permitieron el que los trabajadores tengan una estabilidad laboral. Hoy, en cambio, en acuerdo mutuo con el gobierno, dicen, como estamos en crisis, reducción de la jornada de trabajo, reducción de salarios, congelamiento salarial, eliminación de horas extraordinarias suplementarias y un sinnúmero de medidas, inclusive el hecho de que va a ser mucho más grave el tema de la salud ocupacional. Un elemento que me parece, Joaquín, topó importante, al igual que también el economista Santiago Bucarán. Decían un elemento, ¿qué es lo que va a pasar con la seguridad social? Pero también, ¿qué es lo que va a ocurrir con la salud de los trabajadores al verse obligados a cumplir trabajos de 10 horas? Va a haber afectación en la seguridad, en la salud de los trabajadores. El número de accidentes de trabajo crecerá mucho más, porque obviamente tendremos trabajadores mucho más cansados en las jornadas laborales, y por lo tanto este tipo de normativas que se están haciendo, se están desconfigurando el tema del trabajo, que debe ser como un derecho humano, que debe ser una protección social.
Sin embargo, aquí lo que se está tratando de garantizar es el tema del capital. Es lo que le interesa al gobierno nacional y es lo que también, obviamente, desde nuestro punto de vista, los empresarios han puesto atención en eso, en no perder, pero tampoco en poder dar mejores condiciones a los trabajadores. Me parece, economista Santiago Bucaram, que también los dos representantes, distinguidos representantes de los trabajadores y del Comité Empresarial Ecuatoriano, tienen que despojarse de un sentimiento ideológico. No es el momento para que eso ocurra, sino de ofrecer, contribuir, sin perder, naturalmente, bonos que ya están establecidos y que solamente cargarían en perjuicio de los trabajadores o de los empresarios. Es decir, un sistema equitativo, una ley que más bien tenga un sabor de justicia laboral, sin mayores rigideces, sino buscando que el trabajador, al hacer un sacrificio en términos de horarios y de esfuerzo, sea compensado o mantenga los niveles pero entonces, ¿de dónde sale la parte que necesita tanto el Estado, la economía del país, como la economía de los trabajadores y la economía de la empresa, para que puedan quedar las cosas, por lo menos buscando una equidad en costos económicos y de carácter laboral y social? No sé si este sería el modelo que debemos buscar. ¿A través de qué tipo de acuerdos? Esta es la parte que nos auxiliaría este momento el experto Bucaram. ¿Pero para qué? Pues si no hay crisis. Ahí viene, justamente esa es la raíz de todo el problema. Esa es la raíz de todo el problema. El Estado, al no reconocer que hay crisis, el gobierno, al no ser honesto y sincero en lo que está pasando y en lo que puede pasar, genera estas distorsiones entre los distintos agentes económicos. ¿Y qué quiere disimular Correa con aquello? A ver, simplemente está manteniendo el libreto que hasta ahora se ha mantenido. ¿Y cuál es este? Que la política económica trabaja por la política. O sea, en vez de que la política trabaje en función de la economía está trabajando en función de la política. Entonces, si viene el gobierno y dice no hay crisis, claro que los trabajadores van a decir, ¿y por qué quieres hacerme ajustes si no hay crisis? El presidente del gobierno dice que no hay crisis. ¿Qué crisis me estás hablando? Entonces, negar lo evidente hace que se torne mucho más complicado llegar a acuerdos. Además, hay muchos problemas que el gobierno ha tratado de tapar. Digamos. O sea, el gobierno no juega limpio en definitiva. No, le miente un poco al país, o bastante. No, más que mentir, oculta información. Pocas personas saben... Eso es mentir, pues. No sé. Pocas personas saben de que actualmente tenemos un desbalance entre productividad y salarios. Ya. Sí, todos quisiéramos ganar más. Tener un sueldo mucho más alto, pero el sueldo debe estar relacionado con respecto a lo que tú estás produciendo. No se puede pagar así por así, porque puede generarse distintas distorsiones. Si no se generó inflación, en algún momento vamos a tener que pagar los costos de haber tenido unos sueldos sumamente inflados comparados con la productividad del sector. En economía hay algo que se llama que no hay almuerzos gratis. Actualmente ya nos están cobrando, la economía nos está cobrando porque la economía no perdona y nos está cobrando estas distorsiones. Y al cobrarnos estas distorsiones, el siguiente paso sería que todos los agentes lleguen a un acuerdo común para sacar adelante la economía. Sin embargo, es complicado porque primero, se nos manda un mensaje totalmente errado y totalmente distorsionado sobre si hay crisis o no. Segundo, el gobierno se ha apalancado su poder político o ha sostenido su poder político en los conflictos. Entonces, el gobierno se siente amenazado de que los militares pudieran hacer algo, los militares ponen al pueblo contra los militares. Ahora está poniendo a los empleadores contra los trabajadores. Y esto ya es un proceso sistemático, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar todo este conflicto, la carta no tenía, los empleadores
no entendían por qué habían mandado esa carta, la famosa carta del Che. Entonces no entendían por qué habían mandado esa famosa carta del Che que decía, el gobierno siempre estará ahí para defender a los trabajadores. ¿Y eso de dónde salió? ¿Salió de la nada? ¿Por qué mandaron esa carta? Ahora ya lo entendemos. Claro. Esa carta se la envió porque ahora se está hablando de flexibilidad laboral, no hay que ser eufemistas, es flexibilidad laboral, pero el gobierno dice, no, son los empresarios los que propusieron, yo me lavo las manos, recuerda la cartita que yo te mandé, yo siempre estoy a tu lado, sí. No es mi idea, es idea de ellos. Se lavan las manos y queda todo en responsabilidad de los empresarios. Es una jugada maquiavélica sumamente peligrosa en este momento que estamos en crisis, porque sí estamos en crisis. No se lo puede seguir negando. Y seguir negando es tan absurdo como estar en un avión que le ha explotado la turbina y el piloto dice, no ha pasado nada. O sea, la turbina no ha explotado. Y los pasajeros, pero si está ahí el fuego, está la turbina explotada. No ha pasado nada. Y luego el piloto dice, sí, nos explotó la turbina, tenemos que hacer esto. Y yo, ¿por qué voy a creer en ti ahora y seguir tus instrucciones cuando durante más de una hora me acabas de decir que no ha pasado nada, pese a que yo vi que la turbina había explotado? Ahora, ¿cómo se le puede creer al gobierno cuando está generando todas estas distorsiones con un mensaje errado y aparte poniendo a todos contra todos? Ya no puede el gobierno seguir apalancándose en los conflictos sociales o en conflictos entre las partes o en conflictos entre clases. En este momento hay que reconocer y tenemos que llegar a un acuerdo nacional en el cual se entienda el rol del gobierno y además se entienda que el trabajo no debe estar por encima del capital ni el capital por encima del trabajo, sino que debemos vivir en una sociedad en donde estemos el capital y el trabajo armonizado para salir adelante. Pero eso va a ser muy complicado porque existen estas cartas pendencieras, estos mensajes totalmente distorsionados en donde ponen a todas las partes en contra cuando todas las partes deberían trabajar en conjunto para sacar adelante al país y no en función de los intereses políticos de un gobierno. El académico parece que pegó en el ojo. Tenga la bondad, doctor Joaquín Viteri. Esta es una política claramente empresarial del gobierno. Definitivamente. ¿Por qué empresarial? Está favoreciendo al empresario y perjudicando al sector más débil de la sociedad, que son los trabajadores. ¿No cree usted que más bien se está beneficiando él? No. Porque retirando su responsabilidad. No. Mire, en el momento en que los trabajadores se les disminuye la remuneración por la rebaja de la jornada, ellos son los impactados. Porque reitero, en el momento que no tienen el ingreso necesario para la subsistencia de él y de su familia, recibe el impacto, porque el único patrimonio que tiene la persona trabajadora es su remuneración. En el momento que se le disminuye, en ese momento la persona trabajadora siente un impacto, aunque se mantenga la aportación al Seguro Social. Pero si los emprendedores se cruzan de brazos, la consecuencia va a ser fatal, pues. Es que todo el mundo nos quedamos sin el pedazo de algo. El economista el economista Santiago Bucarán ha propuesto alternativas. Entonces no es la solución negociadas. Así es, no es la solución exclusivamente la precarización, esto no es flexibilización, es una precarización. Y lo he dicho con normas constitucionales que están muy claras, es una precarización. Entonces, si hay medidas alternativas como las que ha propuesto el economista Santiago Bucarán, es la que tiene que atender el gobierno, es decir, buscar aminorar la crisis, sobre todo impactante en el sector más débil de la sociedad, que son los trabajadores. Es que se trata de eso, se trata de las personas que van a resultar afectadas, dicen temporalmente. Mire, nosotros tenemos una mala costumbre en el país. En el momento que ya se impone un paro parcial, una jornada parcial, se queda esto definitivamente y va a ser ya alternativas que irán prácticamente configurándose, porque se va a reformar el Código del Trabajo y una reforma no se va a hacer para 6 meses o un año, sino de largo. Entonces hay que estar muy claros en esto, porque a pesar de que estemos debatiendo con una lógica de quién va a ser el afectado del sector más débil de la sociedad, que es el trabajador, en la Asamblea Nacional no va a producirse ningún debate, se va a aprobar lo que justamente diga el gobierno. Entonces lo que nosotros queremos que hacer es concientización al trabajador, a los ciudadanos, para que entiendan ellos de que efectivamente van a ser los más afectados los trabajadores, las trabajadoras, y habiendo medidas alternativas que lo ha propuesto muy oportunamente mi compañero de debate, entonces yo creo que es importante que también el gobierno atienda para que los efectos más tarde no sean lesivos, inclusive políticamente, porque esto implica también resultados políticos. Richard y Nelson tienen la palabra. Economista, por favor. Gracias, Gonzalo. Mire, creo que es importante que no se disperse
el debate, sobre todo por el principal problema o el principal factor de preocupación de los ecuatorianos, que es el empleo en este momento, y hacia allá debemos apuntar todos. En política laboral hay varias aristas sobre las cuales se puede trabajar, pero conceptualmente uno puede trabajar en generación de empleo y, por otro lado, en protección del empleo vigente. En generación de empleo... Es otra cosa la generación de empleo, y otra distinta y mucho más importante en medio de una crisis, la sustentación del empleo. A eso voy, porque en términos de generación, evidentemente que este año, yo puedo hablar por las empresas, se está sintiendo ya el efecto de la falta de liquidez, se está sintiendo la reducción de ventas desde hace varios meses, la capacidad ocupada sobre la capacidad instalada cada vez es menor en algunas industrias específicas. Entonces, creo yo, todos queremos aspirar hacia lo positivo de lograr crear fuentes de trabajo este año, y yo creo que va a haber modelos de negocios que van a encontrar esas oportunidades, pero en la generalidad, creo que a los ecuatorianos les interesa este momento que su empleo se proteja, y es allí donde nosotros encontramos que existen, o al menos debemos discutir alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Porque yo entiendo el punto de vista de preocupación, por ejemplo, de Nelson cuando plantea los temas de seguridad ocupacional. Evidentemente que esos hay que considerarlos en una norma equilibrada. Pero también, Gonzalo, creo que es importante comprender la estructura productiva, y sobre esa base de estructura productiva el empleo de los ecuatorianos. Si el 90% del empleo a nivel nacional, según las cifras del INEC, y el 80% del empleo ocupado está en el sector privado, ¿cómo se puede dar sostenibilidad a ese empleo? Primero hay que sostener a las empresas, y no digo solamente como un canal de transmisión. ¿Cuál es el modelo para sostener a las empresas? Ese es el punto. Hay muchos temas que nosotros hemos planteado, Gonzalo. Está el tema del impuesto mínimo, por ejemplo, que ha generado un nivel de distorsión importante. Las empresas que tributan ese impuesto mínimo pagan un 45% de impuesto de tarifa neta sobre... ¿Habría que cambiarlo o eliminarlo? Pero nuestro concepto es que por un impuesto mínimo tal como está planteado no atiende a una realidad que es la realidad de la renta, o se desnaturaliza porque es un impuesto mínimo que grava la operación de la empresa. Entonces, no hace sentido esa estructura de impuesto mínimo, sobre todo en estas circunstancias de eficiencia, que es donde se necesita trabajar. ¿A cambio qué ofrecería el empresariado? Mire, Gonzalo, el empresariado ha venido ya afrontando varias cargas, sobre todo desde el año pasado, en términos de las restricciones de importaciones que se dieron, el propio ajuste de la economía, aguantando los empleos, porque las cifras de desempleo, si bien crecieron en diciembre, no de una manera exponencial, y eso se debe a que el empresario está haciendo hasta el último esfuerzo por evitar tomar esa decisión, porque a nadie le conviene, a ningún empresario le conviene tomar la decisión del desempleo como la primera alternativa. Esa no es la lógica, no es la dinámica, y por tanto se han reducido ya muchos costos que afectan a la actividad económica en su conjunto y a la empresa en sí mismo. Pero más allá de eso, también se ha debido asimilar varias medidas de política pública que se tomaron. Una de ellas, las salvaguardias, por ejemplo, que no solamente ha tenido una severa afectación en el sector comercial, pero también en el sector industrial, porque mucho tiempo estuvieron grabadas insumos, materias primas, bienes de capital. Entonces, creo yo que es el momento de buscar estos puntos en los que podamos encontrar la forma y los mecanismos para proteger el empleo de los ecuatorianos. ¿Qué porcentaje de empleos están en juego si no logramos arreglar en una actitud de absoluta transparencia y equidad, pero fundamentalmente pagando y ganando en igualdad de condiciones entre trabajadores y empleadores? Esto me parece muy importante. ¿Cuál es el porcentaje de empleos que están en juego en este momento tan complicado que vive la ciudadanía? Sí, es difícil. Muy difícil, ¿no? Cuantificar con exactitud, pero
Lo que estimamos es que cada punto porcentual de incremento en el desempleo está bordeando los 80,000 empleos. Entonces, tal vez en términos macro se pueda ver que un punto porcentual no es muy grande, pero ya en lo micro, en lo que le sucede a la ciudadanía, en el bienestar de los ecuatorianos, son 80,000 personas que pierden sus empleos y eso tiene una consecuencia social y económica muy fuerte. Y es hacia allá donde tenemos que precautelar, insisto, en proteger el empleo vigente de los ecuatorianos, y es por eso que creemos que hay algunas alternativas. Habrá que ver la viabilidad de estas. ¿Y cuándo se reúnen? ¿Perdón? Primero una reunión entre trabajadores y empleadores. ¿Cuándo podría? Bueno, Gonzalo, está el Consejo Nacional del Trabajo. Ese es el órgano tripartito que sugiere la Organización Internacional del Trabajo para procurar el consenso de las tres partes. Veamos qué dice Nelson Erazo, con su permiso, economista. Claro. A ver, el tema es evidente de que recién, hay un dato que deberíamos de entender. Recién, hace 15 días, acaban de intentar ponerlo en vigencia lo que es el Consejo Nacional del Trabajo. Han sido más de 7 años que no estuvo en funcionamiento este consejo. Sin embargo, ahora lo ponen de acuerdo porque obviamente necesitan maquillar cuáles son las pretensiones de estos dos sectores. A mí me preocupa cuando se habla, por ejemplo, que se quiere resolver el tema del desempleo o proteger el empleo, cuando ha sido el gobierno y los empresarios los que han despedido a más de 300,000 trabajadores en estos 8 años de la Revolución Ciudadana. Solamente en el año 2015 son más de 80,000 los trabajadores que han sido despedidos. Y si vemos lo que está ocurriendo en estos momentos, que se sigue despidiendo, es obvio que hay un elemento que está ahí planteado. Esta ley no es para generar empleo. Esta ley es para precarizar las condiciones de trabajo y justificar luego también el tema de continuar despidiendo. Un segundo elemento, yo pienso que sí sería bueno que los empresarios, aparte del Consejo Nacional del Trabajo, se sienten a discutir con los trabajadores, por un elemento, porque ahí es una cuestión tripartita, y es el Estado el que ha estado impulsando este tipo de medidas. O sea, están llegando los trabajadores a una situación del Consejo Nacional del Trabajo 2 contra 1. El representante de los trabajadores, por otro lado, los que ya están de acuerdo, que son empleadores y gobierno nacional. Y así no se pueden resolver los problemas. Sin embargo, nosotros creemos de que hay algunas formas de resolver el tema del desempleo. Primero, porque los trabajadores son productivos, los trabajadores siguen generando riqueza. Y en ese sentido, lo que debería haber es otro tipo de medidas. Y quiero proponer una, por ejemplo. Primero, debería haber un incremento de sueldos y salarios de los trabajadores para que puedan tener mayor capacidad adquisitiva y poder consumir lo que estamos generando. Si tenemos un salario de $300, más o menos con lo que estaría con la jornada de las 6 horas que están planteando, el salario bajaría a $300. ¿Qué puede comprar un ser humano en estos momentos con $300? Es obvio que no habrá salida de lo que estamos produciendo, y eso provocaría incluso el justificativo para el tema del paro. Entonces aquí no se resuelven así las cosas, se resuelven con incrementos de sueldos y salarios, y también tomando medidas desde el Estado, que debería haber un incentivo hacia la empresa privada, quitando impuestos, pues que les permita inclusive en estos momentos de crisis poder tener un mejor funcionamiento. Debería eliminarse el tema de los aranceles, claro que es así, pero lo que están tomando como alternativa más bien es reducir la jornada de trabajo, disminuir salarios, ir al paro de los empresarios, establecer inclusive, es hasta una burla cuando se nos dice que va a haber el tema del bono de desempleo, pues ni sé qué elementos que está planteando el gobierno. Un seguro. Pero con los propios, el seguro de desempleo, pero con los propios recursos del trabajador. Si usted le escucha al señor Espinosa, que fue ministro del Trabajo y ahora que es el que se está malgastando los recursos del IES, acaba de decir que va a hacer un cambio en el funcionamiento de la cesantía. ¿Qué es lo que están planteando? Coger nuestra propia cesantía y entregarnos mientras estemos desempleados. O sea, nuestra propia plata. No son iniciativas, insisto una vez más, no son ni siquiera iniciativas de este gobierno. Porque el tema de la reducción de la jornada, el tema de la disminución de salarios, el tema de congelamiento, el tema de incrementar las horas de trabajo como lo están planteando,
Esto lo plantearon desde hace mucho tiempo atrás los empresarios, desde el 95 que han venido insistiendo en este tipo de políticas. El gobierno lo que ha hecho es simplemente cristalizar estas políticas antiobreras, antipopulares y que efectivamente recaen en los hombros de los trabajadores de acuerdo con los empresarios como lo han venido realizando. Muchas gracias a todos porque se me terminó el tiempo, pero quedan en pendiente algunos esbozos de soluciones. ¿Quién pagaría, por ejemplo, el aumento salarial? ¿La inflación? Nadie se gana el almuerzo así tan rápido. Sí, Santiago Bucarán. Este comentario va de nuevo con la analogía del avión. Cuando el avión se cae y cuando el avión explote, tanto los que van en primera clase como los que van en clase turista mueren. ¿Qué significa esto? Que la crisis va a pagar factura a los trabajadores como los empresarios. Y en vez de verse como rivales, deberían verse de alguna manera, ponerse de acuerdo entre ellos y no ver esas rivalidades que el gobierno está jugando que juegan a favor del gobierno, porque al final del día, de nuevo, cuando un avión se cae y explota, tanto los que van en primera clase como en clase turista mueren. El gobierno está hecho el vivo, ¿no? Claro, primero manda la cartita, luego dice lanza esto para que le echen la culpa a los empresarios y el gobierno no entiende que hay formas de hacerlo. Por ejemplo, en economía hay algo que es contraintuitivo, no solamente aumentar impuestos aumenta la recaudación, muchas veces reducir impuestos aumenta la recaudación y lo importante es aumentar la recaudación. A eso se llama la curva de Laffer y en este momento tenemos la hipótesis de que los impuestos son tan altos que por eso la recaudación pudiera mejorarse si se bajaran los impuestos, los aranceles y se reactiva el sistema económico, el sistema productivo, que es actualmente en lo que depende el gobierno sus ingresos. Pero lo primero que se debe hacer es que tanto trabajadores como empresarios no deben seguir el juego del gobierno, porque tanto el uno como el otro en la caída de este avión, cuando explote, los dos van a salir mal parados. Alberto Acosta en instantes, porque nosotros informamos